Buenas, bienvenidas a otro video en el canal. Este video va a ser un poquito distinto, pero espero que les guste porque tengo ganas de empezar una serie de este tipo. Así que vamos a empezar. Todos conocemos la expresión going down the rabbit hole o caernos en la madriguera del conejo o en el agujero del conejo. Pero ¿ustedes saben de dónde viene? Viene nada más y nada menos que de Lewis Carroll y Alicia en el País de las Maravillas. Alicia está sentada con su hermana a la orilla de un río. Alicia está un tanto aburrida mientras su hermana le lee en voz alta y en ese momento ve pasar a un conejo corriendo apuradísimo con un reloj en la mano que se mete en una madriguera y Alicia lo persigue y se mete en la madriguera y de repente se encuentra cayendo por un túnel que durante la siguiente hora la llevará a un mundo paralelo, un universo a descubrir lleno de absurdos y de personajes y conversaciones que no tienen absolutamente ningún sentido. Desde entonces se usa la expresión going down the rabbit hole como una forma de explicar ese momento en el que uno se sumerge por completo en un tema y empieza a investigar y excavar y querer saber más y googlear como loca. Y bueno, de ahí viene esta expresión. Pero este rabbit hole va a ser nada más y nada menos que del mismísimo Lewis Carroll, o más bien Charles Lutwidge Dodgson, y la verdadera Alicia Liddell. Pero empecemos por el principio del túnel. Le voy a decir Charles o Lewis de ahora en adelante porque su apellido me resulta muy difícil de pronunciar, pero Charles nació en Cheshire, Inglaterra, en 1832 y se dedicó a muchas cosas. Fue un diácono anglicano, lógico, matemático, fotógrafo, pero por lo que es más universalmente conocido es por haber sido un escritor bajo el seudónimo Lewis Carroll. Desglosemos este currículum porque hay muchas ventanas y puertas abiertas al mismo tiempo, como si estuviese haciendo referencia a Alicia, y en todas hay información complicada. Charles completó su educación temprana en la Richmond School y para su formación secundaria asistió a la Rugby School, donde demostraría mucha facilidad para las matemáticas. Luego, en 1851, estudiaría en la Christ Church College, una dependencia de la Universidad de Oxford, donde estudió matemática y humanidades. Y gracias a su excelente desempeño en los exámenes, fue nominado para una beca de estudios. En 1854 obtuvo la máxima calificación en los exámenes finales de matemática, siendo el mejor de su clase, y en diciembre del mismo año se licenció en artes. En 1857 le darían un puesto como profesor de matemáticas en la Christ Church que desempeñaría por los próximos 26 años. O sea que durante toda su carrera literaria fue a su vez profesor de matemáticas en la universidad. Y ahora es cuando entramos en el rabbit hole total. Como profesor de la Christ Church, establece una amistad con Henry Liddell, que era el capellán de la Christ Church y el vicerrector de la Universidad de Oxford. Este vínculo termina extendiéndose a toda la familia Liddell. Henry y Lorina tendrían 10 hijos. No pude encontrar información precisa sobre el orden. Había información ahí un poco conflictuada sobre qué edad tenían cada uno de los pequeños. Lo que sí sabemos es que con los que pasaría más tiempo de la familia Liddell era con las pequeñas Lorina, también conocida como Ina, con Alice, Edith y en algunos reportes más tempranos aparece mencionado Harry también. Pero particularmente era con las 3 niñas de la familia. Charles solía tener reuniones y hacer planes a solas con las pequeñas, como paseos en bote, picnics, caminatas en el parque, museos, un montón de actividades con las pequeñas solas.
Mientras tanto, les contaba historias que las pequeñas encontraban fascinantes. Y bueno, ya podemos ver cómo de acá en adelante todo se empieza a poner turbio. Para que tengamos un poco de perspectiva, en 1862 Charles tenía 30 años y Alice tenía tan solo 10 años. Inclusive se reporta que Charles conoció a Alice cuando ella tenía apenas 4 años. Entonces, un día de 1862, Charles lleva a las niñas en un paseo en bote por el río Támesis, que terminaría con un picnic a la orilla del mismo. Y a partir de manuscritos sabemos que esto era algo bastante común, o al menos no era una excepción. Más adelante les voy a mostrar evidencia de esto. Es en este paseo que Charles les cuenta por primera vez la historia que luego conoceríamos como Alicia en el País de las Maravillas. Y Alicia le expresa a Charles que le gustaría que escriba dicha historia para que ella la pueda leer después en el futuro. Y acá abro otro paréntesis. Charles fue muy consistente en registrar y escribir sobre sus días y su vida en diarios íntimos. Y también se han conservado muchas de las cartas de ese tiempo. Hace unos años leí un libro que se llama Los Crímenes de Alicia, de Guillermo Martínez, que si bien es una ficción, como toda ficción siempre hay algo que está basado en la realidad, y si mal no recuerdo, en la contratapa creo que menciona que estaba basado en algunos datos reales. Y me generó una intriga enorme, porque el libro narra cómo la hermandad Lewis Carroll decide publicar los diarios privados del autor, y una joven becaria descubre que uno de los diarios tiene una página que parece estratégicamente arrancada, ya que sería en la página que aparentemente se cuenta por qué eventualmente Charles y los Liddells se terminan distanciando. Entonces yo, como la persona curiosa que soy, me puse a googlear frenéticamente los diarios de Lewis Carroll, las páginas desaparecidas de los diarios de Lewis Carroll, la verdadera Alicia, por qué se distanciaron. Se imaginarán. Y me encontré con que efectivamente existe algo como una sociedad de Lewis Carroll, de hecho varias sociedades de Lewis Carroll, que se han dedicado, entre otras cosas, a registrar los faltantes en los diarios íntimos que han sobrevivido. Y también que efectivamente hubo un distanciamiento entre Charles y la familia Liddell. La sociedad de Lewis Carroll dice que los diarios constaban de cuadernos sencillos y que eran esencialmente libros de notas donde contaba las principales actividades y acontecimientos de su vida, pero que también incluía información importante a la que quería volver en el futuro. Sus propias notas y referencias cruzadas posteriores demuestran que sí revisaba entradas anteriores, y probablemente esta sea una de las razones por las que dejaba la página izquierda de los cuadernos en blanco para poder añadir comentarios. Sin dudas, la utilizó con ese fin en los primeros volúmenes de su diario, y en los posteriores añadió amplios márgenes por razones similares. Y acá se preguntarán, Eli, ¿y qué tiene de malo todo esto que estás contando? Just wait, vamos a eso. En total existían 13 volúmenes numerados del diario personal de Carroll, pero 4, desaparecieron. También es posible que el diario que él llevaba de niño fuera un volumen aparte y que no estuviese considerado entre estos 13. Tras la muerte de Carroll en 1898, los manuscritos de los diarios quedaron en manos de miembros de la familia y fueron transferidos a varios miembros importantes de su patrimonio para su custodia. Stuart Dodgson tuvo acceso a los 13 volúmenes cuando escribió su obra La vida y las cartas de Lewis Carroll.
Citó fragmentos de todos ellos, incluidos los 4 volúmenes que faltaban. El hermano de Carol, Wilfred, los custodió durante un tiempo y luego su hijo, el mayor, Charles Hazard, se convirtió en el custodio de los diarios y posteriormente estos pasaron a una de las hijas solteras de Wilfred, Frances Menela. Este aquí que en 1932 se organiza un evento por el centenario de Lewis Carroll y generó muchísimo interés de vuelta alrededor de este autor. Y entonces la familia tuvo motivos para investigar el legado literario de su tío. Y al parecer, convenientemente, es en este momento cuando 4 volúmenes de los diarios de Lewis desaparecen. Los registros obviamente que indican que se extraviaron accidentalmente por descuidos en el proceso de las mudanzas y de las reorganizaciones, pero obviamente que aún hoy se especula si su desaparición se debió efectivamente a negligencia o, perhaps, a algún intento de algún familiar por ocultar su contenido, y se ha sugerido inclusive que algunos de estos diarios fueron destruidos para proteger la reputación tanto de Charles como de sus conocidos. Lo que sí sabemos es que se han recortado algunas páginas de los volúmenes que han sobrevivido. No se sabe con certeza si fue el mismo Charles quien las recortó o si fue posteriormente realizado por algunos de sus familiares. Pero es altamente sospechoso todo. ¿Por qué? Los 9 volúmenes conservados fueron depositados en la Biblioteca Británica en 1969. ¿Pude conseguir el material completo? No. Pero encontré muchos fragmentos y cosas aquí y allá. Este video ha sido una monstruosidad en términos de fuentes, pero encontré muchos recortes. La primera entrada que pude encontrar es justamente en la que Charles narra el paseo mencionado. Y dice, la entrada obviamente que empieza en la página derecha, como era su costumbre, y está fechada el 4 de julio, viernes, entre paréntesis. Atkinson trajo a mi habitación a unas amigas, la señora y la señorita Peters, a quienes fotografié. Después revisaron mis álbumes y se quedaron a almorzar. Luego se fueron al museo y Duckworth y yo hicimos una excursión río arriba hasta Godstow con las 3 Liddell. Tomamos el té a la orilla del río y no regresamos a Christchurch hasta las 8:15, cuando las llevamos a mi habitación para que vieran mi colección de microfotografías y las devolvimos a la casa parroquial justo antes de las 9. En la misma página hay otra anotación, 5 de julio, sábado. Salí con Atkinson hacia Londres a las 9:20, encontrándome en la estación con los Liddell, que viajaron en el mismo tren. Llegamos a Alfred Place número 4 sobre las 11 y encontramos allí a las tías Lucy, Francis y Elizabeth. Con las 2 últimas fuimos a ver el estudio de Marocchetti. Después de comer, Atkinson se marchó y visitamos el Bazar Internacional. Y en la página izquierda aparecen unos comentarios añadidos a posteriori por el mismísimo Carroll que dicen: en esta ocasión les conté el cuento de hadas de las aventuras de Alicia bajo tierra, que me comprometí a escribir para Alicia y que ya está terminado en cuanto al texto, aunque las ilustraciones aún no están terminadas. 10 de febrero de 1863 ni tampoco el 12 de marzo de 1864. Abajo hay otra nota que dice la hora de Alicia en el País de las Hadas. Abajo hay otra nota que dice las aventuras de Alicia en el País de las Maravillas. Y estos últimos comentarios se suman a una carta que encontré en la que Charles explora y pide consejos sobre el título que le va a poner a esta historia. Es una carta a Tom Taylor firmada y fechada en Christchurch, Oxford, 10 de junio de 1864 y dice: estimado señor, usted tuvo la amabilidad de pedirme que le avisara con cierta antelación antes de mi visita fotográfica a la ciudad para que pudiera ver si podía encontrar alguna modelo para mí.
Mis planes aún no están definidos, pero por lo que veo estaré en la ciudad el 20 o antes, aunque podría venir antes si fuera necesario. Después estaré fotografiando en las casas de varios amigos durante 2 o 3 semanas. Me veo obligado a ser vago, ya que mis planes pueden cambiar de un día para otro. Tengo muchos niños contratados para posar, entre ellos los de Sir Millais, que serán sujetos de los más pintorescos. Créame, siempre es suyo, y pone su firma y una postdata abajo que dice: me alegraría mucho si pudieras ayudarme a elegir un nombre para mi cuento de hadas que el señor Tenniel, gracias a tu amable recomendación, está ilustrando para mí y que espero poder publicar antes de Navidad. La heroína pasa 1 hora bajo tierra y se encuentra con varios pájaros, bestias y sin hadas, personajes que hablan. Todo es un sueño, pero eso no quiero revelarlo hasta el final. Primero pensé las aventuras de Alicia bajo tierra. Luego consideré la hora dorada de Alicia, pero lo descarté con la oscura sospecha de que ya existió un libro llamado Las horas doradas de Lily. Aquí hay otros nombres que he pensado: Alicia entre los elfos y los duendes, las aventuras de Alicia en el País de las Maravillas. De todos estos, por ahora prefiero las aventuras de Alicia en el País de las Maravillas. A pesar de tu moralidad, quiero algo sensacional. Quizá puedas sugerir un nombre mejor que cualquiera de estos. Alice, años después, contaría un relato parecido sobre el episodio en el río y dice: la mayoría de las historias del señor Dodgson nos las contaba en excursiones en bote cerca de Oxford. Mi hermana mayor, ahora la señora Skene, era prima, yo era secunda y Tercia era mi hermana Edith. Creo que el comienzo de Alicia nos lo contaron una tarde de verano, cuando el sol era tan abrasador que habíamos desembarcado en los prados río abajo, abandonando la barca para refugiarnos en el único resquicio de sombra que encontramos bajo un pajar recién construido. Entonces, las 3 hicimos la típica petición de «cuéntanos una historia», y así empezó el siempre encantador relato. A veces, para bromear con nosotras y quizá estando realmente cansado, el señor Dodgson se detenía de repente y decía: «Y eso es todo hasta la próxima vez». «Ah, pero será la próxima vez», exclamaban las 3, y tras insistir un poco, la historia volvía a empezar. Otro día, tal vez, la historia comenzaría en el bote y el señor Dodgson, en medio de contar una emocionante aventura, fingiría quedarse profundamente dormido para nuestra gran consternación. Verán que de acá también se desprende esa otra parte de Charles, que era la fotografía. Y que entre los paseos con los niños y las fotografías de las que voy a hablar es cuando todo se empieza a poner muy muy oscuro. Y tenemos que hablar. Yo nunca le había prestado atención a la biografía completa de Lewis y desconocía su incursión en la fotografía. Y cuando lo leí pensé que era algo intrascendente, un hobby más que no tenía mayores consecuencias. Oh boy, que estaba equivocada. Cuando me encontré con esa carta que dice que buscaba fotografiar a niñas y niños puntualmente, me puse a investigar más. Roger Taylor registra exhaustivamente todo el material fotográfico conservado de Charles y calcula que algo más de la mitad de su obra está dedicada a retratar a niñas. La niña a la que más veces fotografió fue a Alexandra Kitching, conocida como Sie, hija del decano de la Catedral de Winchester. Se calcula que la fotografió aproximadamente unas 50 veces entre las edades de 4 y 16 años. What the fuck, Charles? What the fuck? En 1880 intentó fotografiarla en traje de baño, lo cual obviamente que no se lo permitieron, lo cual es absolutamente perturbador, pero créanme que la cosa se pone aún peor. Charles hizo retratos de niños y niñas desnudos, parcialmente desnudos, con alguna sugerencia de desnudez, y se creía que estas se habían perdido o que él se las había devuelto a los padres de estos niños, pero
se han encontrado 6 de estos desnudos. 4 han sido publicados y están en absolutamente todos los artículos que leí, y hay otras 2 que se conocen apenas. Se imaginarán que esto despertó las preocupaciones y alegaciones y rumores que ustedes ya se imaginan. Y hay académicos que intentan pintar toda esta situación como algo que tenía que ver con el contexto, que en ese momento los desnudos infantiles eran vistos como símbolos de pureza, que no había ningún tipo de connotación sexual, que en todas las artes aparecían niños desnudos, bla, 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 bla. No hay cómo justificar ni explicar absolutamente nada en relación a esa situación. No debería haber sucedido jamás bajo ningún aspecto. Y si esto sucediese hoy en día, Charles estaría preso. Y entonces comienza el derrumbe. El que hasta ese momento en mi mente era tan solo el escritor de uno de mis libros favoritos de toda la vida, resulta ser una persona perversa. Y la cantidad de preguntas. ¿Qué pasó realmente entre Charles y los Liddell? ¿Realmente hay páginas recortadas que tenían información comprometedora? ¿Hay más alegaciones? ¿Por qué se distancian? ¿Qué pensaría Alicia en su adultez sobre todo lo vivido? Y por último, ¿se puede separar la obra del artista o de la persona? Entonces, volvamos a Charles. Lo tenemos contando con sus propias palabras de tales paseos, dilucidando el nombre de esta historia en sus notas y en cartas. Y algo que es un hecho es que hay páginas que faltan de sus metódicos diarios íntimos. Particularmente el faltante de los diarios numerados como 6 y 7 son los que levantan más sospechas, porque son los más críticos en tiempo en relación al vínculo de él con estas pequeñas, porque abarcarían el periodo entre abril de 1858 y mayo de 1862. Y estos son los diarios que generan más sospecha. ¿Fue realmente un descuido en las mudanzas y en el traspaso generacional? ¿O realmente tenían información sensible que su familia quería ocultar para cuidar la imagen y el legado de Lewis? Y para más sospecha todavía, de los diarios conservados hay una página faltante que contiene las fechas cruciales entre el 27 y el 29 de junio de 1863, que abarcan justamente ese periodo de cambios en la relación entre Charles y los Liddell. El 27 de junio, Charles le escribe una carta a la señora Liddell insistiéndole en que envíe a las niñas a hacerse una foto, o la frase queda incompleta porque aparece al final de una página y falta la página siguiente recortada por alguna manito, y la palabra "o" también fue tachada con otra tinta en un intento bastante inútil de disimular que ahí falta información. Y a partir de ese momento, la familia Liddell aparece mencionada muy pocas veces en los siguientes meses en los diarios de Charles. Y de repente aparece un guiño, aparece una pista. En realidad lo que aparece es un papel, un pequeño papel que investigadores e historiadores que se dedican a estudiar a Lewis Carroll encuentran entre sus diarios un pequeño papelillo que dice: LC, es decir, Lewis Carroll, se entera por la señora Liddell de que se supone que debe usar a los niños como un medio para cortejar a la niñera. También se supone que, y ahí hay una palabra ilegible, debe cortejar a Ina. No está muy claro quién fue el autor de esta nota. Para Leach,
la escritura puede ser la de una de las dos sobrinas de Carol, Menela o Violet. Sin embargo, Morton N. Cohen afirma en un artículo publicado en el Times Literary Supplement que durante los años 60, Philip Dodson le reveló que él mismo era el autor de esta nota para la que se basó en conversaciones que le oyó a sus tías. Y este extracto ha generado tanto debate y lo que se especula es que quizá Lewis Carroll le propuso matrimonio a Ina, la hermana mayor de Alicia, que en realidad era aún una niña, y que entonces la familia Liddell le pide a Carol que guarde su distancia. Acá hay algo que hay que mencionar que es aberrante, pero que es información importante para entender en contexto. Pero en esos años, por lo que pude investigar de acuerdo a los documentos parlamentarios de Inglaterra de 1860, a los 12 años las niñas ya tenían edad para recibir propuestas matrimoniales. Esta ley fue revisada y elevada a 13 años en 1875. La diferencia. Y a los 16 años en 1885. Fantástico avance, ¿eh? Lo cual, considerando que en 1863, que es cuando se produce este aparente distanciamiento, Ina tendría unos 14 años, lamentablemente y horrorosamente puede haber sido posible que Charles le propusiera matrimonio a Ina. Charles evitó la casa de los Liddell durante unos 6 meses, pero finalmente regresó para visitar a la familia en diciembre de 1863 y es en este encuentro que le regaló a Alicia el manuscrito original de Las aventuras de Alicia en el País de las Maravillas. Y hay otras fuentes que dicen también que este distanciamiento se había producido más por una cuestión de diferencias en las políticas universitarias entre Charles y Henry Liddell, pero quién sabe. Hay una fuente que cita un episodio con estas palabras. Charles le escribió a Alicia en varias ocasiones en los años posteriores, en una de ellas para pedirle prestado el manuscrito que le había regalado años antes para publicar una edición facsimilar que apareció en 1886. La última carta data de 1892, a partir de esa fecha que se sepa no mantuvieron ningún contacto más. Pero aquí que estos narradores cuentan esta comunicación de una forma muy parcial y sesgada, porque después yo encontré la carta original transcripta y es por lo menos rara. Dice: mi querida señora Hargreaves, era su nombre de casada. Me imagino que esta carta le llegará casi como una voz del más allá después de tantos años de silencio y sin embargo esos años no han cambiado nada que yo pueda percibir en la claridad de mi memoria de los días en que nos carteábamos. Empiezo a sentir lo que es la memoria de un anciano que falla en cuanto a los acontecimientos recientes y las nuevas amistades. Por ejemplo, me hice amigo hace tan solo unas semanas de una simpática niña de unos 12 años y di un paseo con ella y ahora no recuerdo ninguno de sus nombres. Pero mi imagen mental sigue tan vívida como siempre de quien fue, durante tantos años, mi niña ideal. He tenido decenas de amigas infantiles desde su época, pero han sido algo muy distinto. Sin embargo, no comencé esta carta para decir todo eso. Lo que quiero preguntarle es: ¿tendría alguna objeción a que el manuscrito original de las aventuras de Alicia, que supongo que aún conserva, se publique en facsímil? La idea de hacerlo se me ocurrió el otro día. Si tras considerarlo llega a la conclusión de que prefiere que no se haga, el asunto queda zanjado. Sin embargo, si me da una respuesta favorable, le agradecería enormemente que me lo prestara,
Creo que por correo certificado sería lo más seguro para que pueda considerar las posibilidades. No lo he visto en 20 años, así que no estoy seguro de que las ilustraciones no resulten tan terriblemente malas que reproducirlas sería absurdo. No cabe duda de que me acusarían de egoísmo desmedido al publicarlo, pero no me importa en absoluto, sabiendo que no tengo tal motivo, simplemente pienso que, dada la extraordinaria popularidad que han tenido los libros, hemos vendido más de 120.000 ejemplares de los dos, debe haber muchos que deseen ver la versión original. Siempre su amigo y firma. En un documental, una de las descendientes de Alice dice que es muy probable que Charles haya estado enamorado de Alicia y que no haya podido ni siquiera admitírselo a él mismo. Permítanme dudar, a mí este hombre ya no me huele bien. Entonces me puse a ver si había entrevistas con la verdadera Alicia y encontré una sola aparición pública de ella, ya muy mayor, de hecho tan solo 2 años antes de fallecer, justamente durante el centenario de Lewis Carroll, en la que expresa que es un honor y un placer haber sido convocada para el evento. Hay otras 2 cartas que encontré que me enloquecen, porque me cuesta mucho entender el punto de vista del autor encargado de organizar todo este contenido, porque se refiere una y otra vez con tanta normalidad a las amistades infantiles de Charles, como si no hubiese absolutamente nada raro y fuese todo producto de la ternura. Pero bueno, una de estas cartas es de Lewis a Tom Taylor, firmada y fechada en Christchurch, Oxford, 10 de junio de 1864. Permítame expresarle mi sincero agradecimiento por los dulces versos que ha escrito sobre mi niña ideal, llamada así en honor a una Alicia real, pero no por ello menos una niña de ensueño, y su país de las maravillas. Que a los niños les encante el libro es algo muy valioso para mí y además de su cariño aprecio la comprensión de quienes se acercan con corazón de niño a lo que he intentado escribir sobre los pensamientos de una niña. Después de lo que creo podría ser conversar con un ángel, pues es difícil imaginarlo, creo que se encuentra el privilegio de que un niño de verdad lea sus pensamientos. He conocido a algunos niños de verdad, usted también, estoy seguro, y su amistad es una bendición y una ayuda en la vida. Odio que se refiera a Alicia como su niña ideal o su niña de ensueño en estas últimas 2 cartas. Y la otra carta es de una de las niñas cuando ya era unos años más grande, de nombre F. Bremer, y dice: nuestra amistad comenzó de una manera un tanto peculiar, no digas. Estábamos jugando en el fuerte de Margate y un señor sentado cerca nos preguntó si podíamos hacer un barquito de papel con un asiento en cada extremo y una cesta en el centro para los peces. Por supuesto nos encantó la idea y nuestro nuevo amigo, tras lograr la hazaña, nos dio su tarjeta que enseguida llevamos a nuestra madre. Nos preguntó si podía llamarnos para preguntar dónde nos alojábamos y luego le regaló a mi hermana mayor un ejemplar de Alicia en el País de las Maravillas con la dedicatoria. Amablemente organizó muchas pequeñas excursiones para nosotras, principalmente en busca de conocimiento. Una memorable visita a un faro aún permanece fresca en nuestra memoria. No hace falta que les diga qué es lo que está mal con esto. Entonces, entre las muchas preguntas que me hice, la mayoría no tienen una respuesta definitiva y otras, en mi opinión, sí. ¿Qué pasó con los diarios y con estas páginas faltantes? Probablemente nunca lo sabremos. ¿Qué generó específicamente el distanciamiento entre Charles y los Liddell? Tampoco. Hay en otra carta que Charles dice que sus amistades con niños la mayoría de las veces se caían cuando se hacían más grandes. ¿Fue esto? ¿Pasó algo como una propuesta matrimonial a Ina? Hay quienes especulan inclusive que esta propuesta matrimonial podría haber sido hecha a Alicia. De esto no hay constancia, pero sí hay un papelito que menciona
algo de una propuesta matrimonial a Ina, así que quién sabe. ¿Por qué Charles seguía en contacto con Alicia años y años después? ¿Será cierto que Alicia se sentía honrada de haber sido invitada al centenario? ¿O quizá fue una respuesta para no generar rumores y ponerse en contra de toda una sociedad que alababa a Lewis Carroll? Nunca lo sabremos. Alicia falleció, como ya les dije, 2 años después, en 1934. Lo que sí sabemos es que Charles le sacó fotos altamente inapropiadas a niñas. Lo que sí sabemos es que los padres y las madres de la época no veían nada mal con que un tipo huevón pasara tiempo con sus hijas pequeñas. Y por último, la pregunta difícil también, ¿de qué se hace con la obra de un autor cuando hay tanta turbiedad y duda en relación a su persona? Es una respuesta que tampoco tengo muy clara. En algunos casos me ha resultado muy fácil tacharlos por completo, como por ejemplo, me gustaba mucho la música de Chris Brown. Cuando pasó todo lo que pasó con Rihanna, dejé de escucharlo y no volví a mirar atrás. Pero en este caso, es una historia que para mí fue un lugar seguro y feliz durante muchísimos años, desde que soy chica hasta mi adultez, antes de enterarme todo este horror. Y creo que por eso me cuesta tacharla, porque para mí está llena de nostalgia y de mi imaginario feliz de no tener ni idea de nada de Lewis Carroll y de que no me importe Lewis Carroll como autor ni como persona, de solamente estar involucrada con la historia de Alicia. Entonces realmente me resulta difícil tacharlo, pero no les voy a negar que ha teñido un poco mi experiencia con esta maravillosa historia de otra manera. Y ahora es su turno. Quiero saber cuál es su postura en relación a los artistas, sus obras y comportamientos nefastos. ¿Pueden separarlos? ¿Hace inevitable que se desprendan de dicho artista y de su obra por completo? Es una discusión que está muy presente cada vez que pasa algo con un autor, con un músico, con un cineasta, y que mi postura personal, sobre todo para quienes están en vida todavía, es dejar de apoyarlos, porque no me siento bien financiando y apoyando la carrera de alguien que ha tenido comportamientos nefastos. Pero bueno, quiero saber cuál es su postura en general con este tipo de temas. Pero bueno, hasta acá hemos llegado con este video, que la verdad hay tanto material que podría haber hablado por 3 horas de corrido y haberles leído muchísimas cartas, pero tampoco quiero que sea un video tan largo y abrumador, así que lo vamos a cerrar acá por esta vez. Pero me gustaría saber qué piensan ustedes sobre este tipo de videos más ensayísticos. A mí me encantaría que se vuelva una serie en el canal, más allá de que me llevan... De este video vengo hace meses leyendo cosas, pero me encantaría poder hacerlo una serie. Obviamente que si ustedes tienen ganas de verlo también. Así que cuéntenme. Yo los voy a ver muy prontito en otro video. Comenten, suscríbanse, denle un me gusta. Son todas cosas que ayudan mucho en este mar de información que es YouTube. Nos vemos muy prontito. Les mando un beso enorme. Adiós.